Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a contar qué sucedió en estos días con el dólar solidario, que luego del cambio de ministro de Economía se diferenció, quedó muy por debajo de su cotización a la del resto de las cotizaciones libres. También Walter Werner va a hablar de los seguros que existen en nuestro mercado para hacer frente a la muerte o invalidez de los empleados en relación de dependencia. Y Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el politólogo Gustavo Marangoni para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos este primer bloque entonces con información de los mercados de capitales que reaccionaron muy negativamente frente a los cambios en el Ministerio de Economía, con el riesgo país superando en el día de hoy los 2.700 puntos y también el dólar en sus distintas versiones libres, alcanzando récords históricos el lunes pasado por encima de los 260 pesos, calmándose un poco ayer y hoy. Ale, ¿cómo andás? Y terriblemente. Estoy así que no duermo, con dos palitos así para tomarme los ojos. Una reacción natural de los mercados, sin duda, frente a un gobierno que se encuentra paralizado por sus diferencias internas y al que no se lo ve con la capacidad política para detener esta espiral de precios y salarios que se está poniendo en marcha. Sí, como vos decís, para ponértelo en términos futbolísticos, justo hoy que juega River, es como cuando River le hace 6 goles a otro equipo y en un momento ves que el técnico del otro equipo cambia un jugador y los jugadores ya no presionan, River se la empieza a pasar en el fondo, ¿sí? Y están todos como esperando que el partido, digamos, termine y no sea un papelón mayor, ¿no? Lo que pasa es esto, estamos en un contexto donde el mundo sube tasas, hay salida de riesgo de emergentes de países de frontera, Argentina que está ni siquiera en país de frontera, ya standalone, ¿no? Amplifica todos esos riesgos y en el medio cambiamos intempestivamente un ministro de Economía de la noche a la mañana cuando el mercado no lo esperaba. Lo cierto es eso, fue de la noche a la mañana, creo que ni la vicepresidente lo esperaba, ¿no? A luz de cómo fue, digamos, la renuncia. Y eso hace que, bueno, como vos decís, riesgo país 2.728 puntos. Subió desde la última vez que nos vimos 39% el riesgo país. Es una locura. Los bonos, bueno, hoy llegaron a valer en algún momento 18 centavos en la L30, cuando paga $1.04. ¿Sí? En el último mes arrastran caídas del 26% los bonos en dólares argentinos. Sí, entonces, lo que vemos es que el mercado se encontraba en una situación de debilidad y en el medio le dieron un empujón para que, bueno, la gente diga, bueno, me saco riesgo, dolarizo, y así es que el dólar también se fue a 277 el contado con liquidación. Bueno, la gran pregunta brevemente es ¿qué hacemos, en este contexto? ¿Cuáles son las alternativas de inversión más recomendables para protegernos contra esta gran incertidumbre que se ha generado, ¿no? Bueno, yo te vengo insistiendo con el tema de los CDRs, me parece que nuevamente es para volverle a poner el foco. Por ejemplo, el ARC que te venía mencionando, ahora que han caído mucho los emergentes, Brasil en el último mes devaluó 10%, el EM es otro CDR que podemos comprar en nuestro mercado. No son para cualquier tipo de inversor, ¿no? Porque tenemos ahí también la volatilidad global, ¿no? Afectando ese tipo de activos. Es para un inversor agresivo, pero hay que ver que lo positivo es que estos ajustan por el tipo de cambio contado con liquidación. Es decir, en pesos, esta suba donde se fue a 277 el tipo de cambio te hubiera beneficiado en este contexto. Muy bien, perfecto. Y ante la disparada del dólar en el mercado libre y la elevada incertidumbre que se ha generado con el cambio en la conducción económica, se reactivó la demanda del dólar solidario.
Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Bueno, un dólar cuyo precio además ha quedado muy por debajo, ¿no?, del resto de las cotizaciones del dólar libre. Sí, se amplió mucho esa diferencia, ¿no?, entre los dólares paralelos y el oficial, que este es el más barato, ¿no?, de los oficiales que ofrece el mercado. Quedó en 217 pesos aproximadamente, dependiendo cada banco, peso más, peso menos, pero está en torno a esos valores. Y bueno, en relación a la situación económica, política que se dio en estos últimos días, creció muchísimo el interés del público, el pequeño ahorrista, para comprar este tipo de dólares. ¿Qué vino pasando? Bueno, lunes fue como la explosión, ¿no?, que se dio, muchos problemas con el home banking, muchos inconvenientes, demoras, mucha gente no pudo entrar, pero bueno, se empezó a registrar en el Banco Central, ¿no? Tuvo que vender 100 millones, cerca de 100 millones de dólares ese día por esta alta demanda. El martes más o menos pasó algo parecido, en conjunto con las importaciones de energía, pero bueno, son señales que fueron marcando este crecimiento del interés del público por este tipo de dólares. Un mercado igual muy restringido, ¿no? Recordemos, ¿no?, es un dólar muy restringido. Los que entraron en el ATP, ¿no?, en el 2020 siguen sin poder comprarlo. Aquellos beneficiarios, ¿no?, de planes sociales, IFE, AUH, tampoco siguen sin poder comprarlo. Y bueno, todos aquellos que tendrán algún tipo de refinanciamiento, como planes de tarjetas de pago, de tarjeta de crédito, ¿no?, que entraron a las 12 cuotas. Muy bien. Y bueno, entre otros tipos de condiciones, todavía sigue siendo muy restringido, pero bueno, crece el interés, ¿no?, en este tipo de dólar. Muy bien, seguimos ahora con información de seguros, información de las coberturas que existen para hacer frente a la muerte o invalidez de un empleado en relación de dependencia. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bueno, Walter, coberturas que tienen que ver con obligaciones que tienen los empleadores frente a su personal. Perfecto. Podemos estructurar tres grandes categorías o tres grupos de seguros. En primer término, lo que vos estás planteando, los seguros de contratación obligatoria, que en el ámbito de la empresa son básicamente el seguro colectivo de vida obligatorio del decreto 1567 del 74, que está previsto para todo trabajador en relación de dependencia. Están comprendidos también los trabajadores de casas particulares, el tema del servicio doméstico, y están excluidos los trabajadores rurales permanentes que tienen un régimen propio, que es el de la ley 16.600. Esos son los dos seguros más conocidos. Muy bien, después también en el ámbito de las convenciones colectivas de trabajo, algunas de ellas prevén como carga para el empleador la contratación de un seguro de vida, ¿sí?, que es un beneficio para los empleados de ese sector específico de actividad económica. El más conocido, el más difundido, es el de los empleados de comercio, la Convención Colectiva de Trabajo 130 del año 75, que en su artículo 97 impone como carga para el empleador la contratación de un seguro de vida que cubre básicamente el riesgo de muerte, invalidez total y permanente, y en este caso con capitales actualizables en función de los incrementos salariales. El capital equivale a 12 veces el sueldo del empleado administrativo categoría A de la escala salarial de esa Convención Colectiva de Trabajo. Walter, ¿estas obligaciones son conocidas por empleadores y empleados? Sí, en general sí, salvo para en pequeñas y medianas empresas. En muchos comercios, en realidad, es necesario el asesoramiento de un productor asesor de seguros dentro de un programa integral de coberturas que contemplen todos los riesgos a los que ese empresario, ese comerciante esté expuesto. Y te diría que también en el ámbito de los consorcios de propietarios, los administradores de consorcios de propietarios, en donde el impacto de una muerte o de una invalidez puede llegar a ser realmente importante. Hay otro seguro de contratación obligatoria también para los empleados de comercio, bastante menos conocido, que es un seguro de retiro complementario La Estrella. Se llama así y es obligatoria su contratación. Implica, originalmente desde septiembre del 91, implicaba un aporte del empleador del 3,5% sobre la nómina. A principios de 2019 se redujo al 2,5%, con la característica que la mitad de ese aporte va para una cuenta de capitalización individual a nombre de cada uno de los empleados. Walter, para cerrar, los seguros que contemplan justamente todas estas obligaciones
son accesibles, ¿no? Son accesibles, obviamente algunos de ellos, salvo el primero que mencioné, obviamente se hace una cotización sobre la base de la distribución de edades dentro del grupo. No nos olvidemos que estos son riesgos naturalmente crecientes con el tiempo, son riesgos progresivos. Déjame mencionar uno más, que Sincer sería el segundo grupo, el tercero lo dejamos para otra oportunidad, que es un seguro que no es de contratación obligatoria, pero sin embargo el empleador sí está obligado a hacer frente al pago de una indemnización por extinción del contrato de trabajo, por muerte o por invalidez definitiva del trabajador por aplicación del artículo 248 en el caso de muerte y 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Muy bien. Puede llegar a ser de un impacto muy fuerte, sobre todo en el caso de pymes, comercios, consorcios de propietarios y eventualmente alguna organización que en su condición de empleador tenga que cumplir con estas obligaciones. Son temas importantes para tener en cuenta en el manejo cotidiano de tu empresa. Cerramos con esta información. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter, Facebook y WhatsApp para hacernos cualquier consulta y transmitirnos cualquier inquietud. Queremos que conozcas nuestros renovados canales digitales. El objetivo es proteger tu futuro siempre y junto a nuestro personal y red de productores asesores incorporamos la última tecnología para una mejor atención al cliente. Triunfo Seguros. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Abrimos un nuevo bloque con información en detalle sobre un producto muy útil para aquellas personas que tienen que alquilar un inmueble pero no cuentan con una garantía para hacerlo, que es el seguro de caución para alquileres. Y para conocer este instrumento se encuentra con nosotros José Aramburu, que es director general comercial de Orbis Seguros. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. No, por favor. Y bueno, contemos al público de qué se trata, ¿no? esta alternativa que tiene justamente este beneficio. Sí. ¿No? A ver, el seguro de caución de alquiler es un producto muy innovador y de proceso ágil que lo que busca es, en principio, beneficiar a tres actores, pero principalmente al locatario o inquilino. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil conseguir una garantía inmobiliaria y tal vez el proceso también puede ser más lento cuando hoy una caución de este tipo le soluciona el problema y tiene mínimos requisitos o requisitos muy fáciles para poder obtenerlo. A ver, ¿cuáles son estos requisitos, José? A ver, en principio, tener ingresos comprobables y que el monto de la cuota no supera el 30%, el monto del alquiler no supera el 30% de los ingresos, que pueden ser los ingresos del locatario o también pueden ser considerados los del grupo familiar. ¿Se puede dar algún costo aproximado de esta cobertura? Generalmente por el monto, digamos, por el tiempo de contrato de 3 años es 1 mes y medio de alquiler, que puede ser en un pago, pero también puede financiarse acorde a los distintos medios de pago. Vos decías, ¿no?, que este instrumento es beneficioso, por un lado, para los inquilinos, pero también para los propietarios, ¿no? ¿Por qué decías esto? Y bueno, para los propietarios también por una simple razón. Cuando el propietario tiene una garantía inmobiliaria, no enajena el bien, o sea, no es una garantía real, por lo cual no le genera una incertidumbre. En cambio, el seguro de caución no. Entonces, me parece que también es una herramienta más confiable para el propietario. Como que le brinda una mayor garantía respecto a que va a recuperar el dinero de ese contrato. Exactamente. Además, viene de una compañía de seguros y las compañías de seguros estamos controladas por un organismo oficial que es la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿no?
O sea que le recomendás a los propietarios exigirle a los inquilinos la presentación de un seguro de caución en lugar de otro tipo de garantías. Sí, sin lugar a dudas. Y un poco te decía del proceso ágil, ¿por qué? Porque si bien hoy en el proceso puede elegir o puede saber cuál va a ser el costo, lo que buscamos sí es que todo el proceso sea muy ágil, de manera que lo pueda cotizar y emitir la póliza en el momento. José, mencionaste también un tercer beneficiario. ¿Cuál es? Para mí son las inmobiliarias. ¿Por qué? Porque para las inmobiliarias, digamos, su principal cliente es el propietario. Entonces, tener la garantía para el propietario de que no va a tener problemas y va a cobrar alquiler, expensas e impuestos en el caso de no pago, es una tranquilidad para la entidad. Claro, si hay una mala experiencia, tiene el riesgo de perder ese cliente, ¿no? Exactamente, y sabemos mucho que cuando sucede una deuda y el inquilino se va, muchas veces el propietario no llega a la instancia judicial por lo engorrosa que es, entonces no termina cobrando la deuda que le dejó el inquilino. Muy bien, José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos entonces este bloque con información sobre seguros de caución para alquileres. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el politólogo Gustavo Marangoni. Vení a Santiago del Estero, disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Santiago te espera. Termas es vida. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel de Rus Seguros. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del politólogo Gustavo Marangoni para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Y hablábamos en el primer bloque de la reacción negativa que tuvieron los mercados frente a los cambios en el Ministerio de Economía, con el riesgo país superando hoy los 2.700 puntos y el dólar libre llegando, ¿no?, a nuevos récords históricos en estos últimos días por encima de los 260 pesos, si bien bueno, ayer y hoy hubo un poco más de calma en el mercado cambiario. ¿Te parece, Gustavo, que esta nueva ministra, este nuevo equipo económico puede encontrar algún punto de acuerdo en este gobierno que hoy enfrenta una interna que no termina de resolver para generar soluciones para la economía argentina? Esto se ordena de arriba hacia abajo. Cuando digo de arriba hacia abajo, digo presidente, vicepresidenta y después ministros. En este caso, Silvina Batakis es una profesional digamos, que tiene mucho conocimiento del sector público, es muy dedicada a su trabajo, pero primero hay que ordenar lo político. Obviamente que la bienvenida de los mercados no podía ser otra que la que fue la del lunes, la del martes, la de hoy, porque el sábado y el domingo tuvimos escenas de esperando la carroza cuando acá lo que se necesita es la precisión de Dr. House. El gobierno está en medio de una corrida cambiaria. Que baje unos pesos, sube unos pesos, etcétera, no hace la diferencia. Vos lo sabés muy bien. Entonces, son esos momentos históricos donde los gobiernos están exigidos porque tienen que lograr algo que es muy difícil aún lograrlo en épocas normales, que es combinar velocidad con precisión. En general, cuando somos muy veloces, somos poco precisos. Cuando somos muy precisos, somos poco veloces. Acá hay que lograr las dos cosas. Además, lo interesante es que justamente en este caso, como lo demostró luego la reacción de los mercados, no hubo ninguna de las dos cosas, ¿no? No hubo ni precisión
ni velocidad, ¿no? Ya han pasado 3 días y todavía no tenemos ningún indicio de si realmente, bueno, hubo alguna afirmación ligera, ¿no?, de la nueva ministra respecto a que se van a mantener los lineamientos del programa económico de Martín Guzmán, pero la verdad que no hay una convicción de que eso va a ser así, de un programa económico además que era rechazado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces hay una completa confusión, ¿no?, respecto a cuál va a ser la dirección en la que se va a continuar, ¿no? Todavía bueno, uno sigue los temas muchas veces, obviamente por la información que nos brindan ustedes los periodistas, en virtud de los soft, de los diálogos que tienen con los funcionarios. Todavía hay especulaciones sobre si el lunes el encuentro entre el presidente y la vicepresidenta fue en buenos o en malos términos. Ahora la expectativa, porque el viernes vuelve a hablar la vicepresidenta, yo creo que es muy difícil terminar con una crisis de cambiaria, como comentábamos antes, cuando el clima político, en vez de arrojar agua o arena al incendio, le suma combustible. Entonces, volvemos a marcar que la raíz de todo esto está en que hay un gobierno que, como cualquier gobierno del mundo, tiene en primer lugar una obligación, que es tomar decisiones. Después hay gente que con esas decisiones está de acuerdo, hay gente que está en desacuerdo, y eso es lo más normal del mundo. Lo que no es normal es que cuando un gobierno toma decisiones, otra parte del gobierno impugne, critique o se oponga a las decisiones del propio oficialismo, porque para oponerse, la lógica indica que está la oposición, y para apoyar, el sentido común señala que está el oficialismo. Bueno, acá ni la lógica ni el sentido común parecen estar funcionando bien. ¿Te parece que puede tolerar la sociedad argentina en la situación en la que se encuentra la economía un año más de indefinición hasta las internas abiertas del año que viene? 2 meses más no se tolera. Menos. A ver, las crisis, entre los muchos efectos que producen, es el tema del acortamiento de los plazos. En un país normal, alguien te pregunta, ¿qué vas a planificar? ¿Qué vas a invertir el año que viene? ¿Qué vas a hacer dentro de 2 años? Acá la pregunta es, ¿qué vas a hacer dentro de 2 o 3 meses cuando estamos más o menos bien? 2 o 3 semanas cuando estamos nerviosos. Y 2 o 3 días cuando estamos prácticamente al borde de un ataque de nervios, como decía la película. Entonces, los tiempos se reducen. La piel está muy sensible. A veces da la impresión de que la única solución de esto fuera un adelantamiento de las elecciones, algo que me parece institucionalmente es imposible, ¿no? Yo particularmente, y obviamente acá ya entramos en una etapa muy subjetiva, siempre trato de no contemplar esas posibilidades, porque en realidad eso contribuye con más incertidumbre. Me parece que... da la impresión de que la sociedad ya tiene que dar su veredicto de cuál es la dirección y el rumbo que se quiere tomar, ¿no? Lo que sucede es que también los tiempos preelectorales en situaciones así suman a lo mejor más estrés. Entonces yo diría que dentro de los plazos institucionales el gobierno tiene que trabajar con profesionalismo. Mira, cuando uno tiene un problema médico, va a un profesional de la salud. Si tenés un problema del orden jurídico, vas a un abogado. Bueno, recurrís a los políticos que son profesionales del poder, que dedican su vida a tomar los conflictos, procesarlos y devolver respuestas, soluciones, etcétera, que como decíamos antes, no tienen nunca la capacidad de satisfacer a todos, pero por lo menos son decisiones. Bueno, es decir, lo que yo creo que no puede continuar es este juego en el cual hay una vicepresidenta que digamos, se ha reservado el poder de veto, y como se reserva el poder de veto, en última instancia nunca toma la responsabilidad sobre los actos. Entonces, en este caso, hay una nueva titular del Palacio de Hacienda, y si las cosas funcionan, dirá, bueno, yo le di mi beneplácito, y si no funcionan, yo no la elegí. Entonces, creo que esta es la dinámica en la que nos encontramos encerrados desde hace mucho tiempo, pero bueno, ya me parece que es muy difícil que la propia vicepresidenta se desentienda de los resultados de este gobierno, en tanto y en cuanto no solo fue ella la que propuso originalmente a Alberto Fernández como candidato a presidente, sino que también las personas más irritantes del gabinete para el kirchnerismo ya no están.
Gustavo, a partir de los eventos de estos últimos días ya se vienen ajustando los pronósticos de inflación de este 2022 por encima del 80%. ¿Cuáles son tus expectativas en relación a este tema? Yo creo que la posibilidad de una inflación de 3 dígitos ya no está a la vuelta de la esquina, está en la esquina. Entonces, con más razón, tenemos que enfatizar todo lo que dijimos hasta aquí. Aquí alguien tiene que actuar, el gobierno tiene que actuar con velocidad, con precisión y con prolijidad. Ninguno de estos atributos han caracterizado el funcionamiento del gobierno en los últimos tiempos. Ya la mecha es muy corta, entonces para evitar un escenario que nadie quiere, que es la espiralización de la situación cambiaria, de la situación inflacionaria, con todas las consecuencias que eso tiene en materia del impacto en lo social, en los niveles de pobreza, de los cuales después todos se desgarran las vestiduras de los pobres, etc. Me parece que zapatero a tus zapatos. Los que tienen que decidir, que tomen las decisiones y, en todo caso, en espacios y momentos más reservados, tamicen las diferencias, pero que no le transmitan inquietud y zozobra a la opinión pública por medio de las cadenas, por las redes sociales, por las televisiones, por los actos, porque evidentemente está más que probado, no es el camino, los resultados están a la vista. Muy bien, Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos el programa de hoy con el análisis del politólogo Gustavo Marangoni sobre esta difícil situación económica que estamos atravesando y que se ha agravado con la salida del exministro de Economía, Martín Guzmán. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.